Buenos días, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Me gustaría comenzar con una breve presentación y luego pasar a las preguntas si le parece bien. Sí, claro. ¿Nos podrías comentar un poco sobre ti? Bueno, mi nombre es Lidia Carrasco, tengo 20 años, soy universitaria y vivo en el distrito del Callao. Para comenzar, ¿qué te agrada hacer en tus tiempos libres o cuáles son tus hobbies y cómo descubriste que te gustaba hacer eso? Principalmente me gusta ver diversas series. Posteriormente me gusta cantar y leer. Y pues respecto a cómo descubrí que me gustan estos hobbies, es que durante pandemia y secundaria me acostumbré a ver series, lo cual me ayudaba a desconcentrarme de los problemas que podría llegar a tener. Si te pudieras describir en una sola palabra, ¿cuál sería? Un poco difícil responder esta pregunta, pero creo que la palabra que me representa es ser empática. ¿Qué consideras que te hace único ante los demás? ¿Consideras eso como algo bueno o malo? Bueno, me considero una persona observadora y con respecto a algo bueno o malo, podría decir que es dependiendo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. De estas cuatro redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, ¿cuál es tu preferida y qué es lo que te gusta consumir y qué es lo que sueles informarte por este medio? Suelo consumir en su mayoría TikTok y dentro de estos videos de distintos temas. En su mayoría son videos de entretenimiento, pues lo veo como algo para distraerme, ¿no? Pero cabe recalcar que me salen distintas noticias, por lo cual también suelo informarme. De estos cuatro medios de comunicación, podcast, radio, televisión y prensa, ¿cuál es tu preferida y qué es lo que te gusta consumir y qué es lo que sueles informarte por este medio? Suelo consumir televisión por las mañanas. Prefiero ver las noticias durante ese horario, que me mantienen informada de lo que pasa en los alrededores. Muchas gracias por esta pequeña presentación. Ahora pasaremos a las preguntas sobre el tema del día de hoy, el ciberacoso. ¿Qué tan informado estás sobre el ciberacoso y sobre todo, cuáles crees que deberían ser las penas para este delito? Estoy bastante informada sobre el ciberacoso. Creo que es un tema muy importante y sobre todo delicado. En cuanto a las penas, pienso que deberían ser proporcionales al daño causado y podrían incluir sanciones legales, como multas o incluso cárcel en casos graves, además de educación y terapia para los agresores. El ciberacoso es cada vez más común en la sociedad digital en la que vivimos. Desde tu punto de vista y con tus propias palabras, ¿qué entiendes por ciberacoso y por qué crees que se ha vuelto tan frecuente? Entiendo por ciberacoso que es una intimidación que se realiza a través de medios digitales, como redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos. Creo que se ha vuelto tan frecuente debido a la facilidad de acceso a la tecnología y la sensación de anonimato que puede proporcionar, lo que puede llevar a las personas a comportarse de manera más agresiva o hiriente en línea. ¿Sabías que los usuarios de 17 a 25 años estuvieron en mayor riesgo de ciberacoso? ¿Cuál crees que es la principal consecuencia del ciberacoso? ¿Qué opinas sobre ello? Creo que la principal consecuencia del ciberacoso es el daño a la reputación personal y la salud mental de la víctima, incluyendo ansiedad, depresión y baja autoestima. Creo que el daño a la reputación puede ser especialmente perjudicial en la era digital, donde la información puede permanecer en línea de manera permanente. ¿Quiénes crees que sufren en un alto grado el ciberacoso? ¿Y por qué crees que pasa? ¿Crees que tenga algo que ver con los roles de género asignados por la sociedad? Sí,
Creo que los jóvenes, especialmente las mujeres y las personas de la comunidad LGTB, sufren en un alto grado el ciberacoso. Esto puede deberse a la discriminación y los estereotipos de género y orientación sexual que aún prevalecen en la sociedad. Los roles de género asignados por la sociedad también pueden jugar un papel importante en la forma que se percibe y se trata el ciberacoso. ¿Has sufrido alguna vez ciberacoso o conoces a alguien que haya pasado por ello? Si es así, ¿qué le recomiendas hacer en este caso o qué harías si lo presencias? Si te sientes cómoda, puedes contar este hecho. La verdad preferiría no compartir experiencias personales, pero puedo decir que conozco a alguien que ha pasado por ello. Mi consejo sería buscar ayuda de un adulto de confianza, como un padre o un consejero escolar, y reportar el incidente a la plataforma o autoridad correspondiente. ¿Qué plataformas digitales, redes sociales, apps de mensajería, foros, etcétera, consideras que son más propensas a que ocurra ciberacoso y por qué? Creo que las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook son las más propensas a que ocurran ciberacoso, debido a su naturaleza pública y la facilidad de compartir contenido. Los foros y chats en línea también pueden ser vulnerables al ciberacoso. ¿Piensas que el ciberacoso tiene consecuencias psicológicas o emocionales a largo plazo y por qué? Sí, creo que el ciberacoso puede tener consecuencias psicológicas y emocionales a largo plazo, como ansiedad, depresión y baja autoestima, pues la víctima puede sentirse vulnerable y tener dificultades para confiar en los demás. ¿Conoces o has escuchado de algún caso que lo confirme? Sí, hay muchos casos documentados de ciberacoso que han tenido consecuencias muy graves, incluyendo el suicidio. Es importante tomar medidas para prevenir y abordar el ciberacoso de manera efectiva. ¿Sabías que existen dos tipos de sanciones frente al ciberacoso según la edad del agresor? ¿Crees que las personas suelen apoyar a la víctima o al agresor? ¿Por qué crees que pasa eso? Desafortunadamente, creo que a veces las personas que pueden apoyar al agresor o permanecer neutrales debido a la falta de comprensión del tema o miedo a involucrarse, es importante educar a las personas sobre ciberacoso y fomentar un ambiente de apoyo a las víctimas. ¿Qué consideras que debería pasar con estas personas que realizan ciberacoso? Creo que las personas que realizan ciberacoso deberían enfrentar consecuencias legales y educativas. Deberían ser responsables de sus acciones y aprender sobre el impacto que tienen en los demás. ¿Consideras fácil o difícil pedir ayuda ante el ciberacoso? Creo que puede ser difícil pedir ayuda ante el ciberacoso, debido al miedo a la reacción de los demás o a no ser tomado en serio. Sin embargo, es importante que las víctimas sepan que hay recursos disponibles para ayudarles. ¿A qué crees que se debe que estas personas acosadas no pidan ayuda? Creo que las personas acosadas pueden no pedir ayuda debido al miedo a la retaliación, la vergüenza o la creencia de que no serán tomadas en serio. Es importante crear un ambiente de apoyo y comprensión para que las víctimas se sientan cómodas pidiendo ayuda. ¿Crees que las redes sociales deberían tomar ciertas medidas de prevención? ¿Cómo y por qué? Sí, creo que las redes sociales deberían tomar medidas de prevención, como mejorar la moderación de contenido y proporcionar herramientas para reportar este tipo de casos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está siendo víctima de ciberacoso? Pues le diría que no le enfrente solo o sola, que hable con alguien de confianza como un amigo, familiar o docente. También que guarde evidencias y bloquee a la persona que lo está acosando. Y si es grave, creo que no debería dudar en denunciarlo. ¿Cómo crees que el anonimato en línea puede influir en la frecuencia y la gravedad del ciberacoso? ¿Y qué medidas podrían tomarse para mitigar este efecto? El anonimato hace que la gente se sienta impune. Como no dan la cara, se atreven a decir cosas más crueles. Y pues medidas
Que las redes sociales pidan más verificación de identidad o que se eduque más sobre las consecuencias legales. ¿Qué crees que pueden hacer los padres y los maestros para ayudar a los jóvenes que están siendo acosados y cómo pueden prevenir que esto suceda? Deben estar más presentes, hablar del tema sin juzgar y crear espacios de confianza. Y para prevenirlo, enseñar desde pequeños a usar bien el Internet, no compartir todo y respetar a los demás. ¿Por qué crees que la mayoría de padres aún no monitorean lo que sus hijos hacen en Internet? ¿Será por confianza o por desconocimiento del peligro? Creo que es una mezcla de confianza, desconocimiento y falta de tiempo. Muchos no saben los peligros reales o no entienden cómo funcionan las redes. ¿Por qué crees que aún hay tantos casos de ciberacoso que pasan desapercibidos o no se denuncian? Porque muchas veces la víctima siente vergüenza o piensa que no es tan grave. También puede ser que nadie le crea o le resten importancia, lo cual es súper frustrante. ¿Por qué el ciberacoso se considera más grave que el bullying tradicional? Porque te sigue a todos lados, a tu casa, a tu cuarto, a tu celular. No hay descanso. Y lo peor es que puede viralizarse y mucha gente lo ve o participa en ella. Muchos adolescentes dicen que solo estaban bromeando cuando insultan o humillan en línea. ¿Hasta qué punto se puede justificar el ciberacoso como humor adolescente o doble sentido? Una broma deja de serlo cuando hiere a alguien. A veces se escuchan o se escudan que es humor, pero en realidad están normalizando la crueldad. El doble sentido no siempre es gracioso y que hay que saber dónde poner el límite. Según el Minedu, existen pautas para los padres para evitar o atender el ciberacoso en jóvenes. ¿Sabes cuáles son? ¿Crees que estas medidas son suficientes y los padres deberían hacer algo más? Sé que Minedu habla sobre el diálogo, acompañamiento emocional y educación digital. Son buenas ideas, pero no son suficientes si los padres no se involucran de verdad. Falta mucha conciencia y acción en el día a día. ¿Te gustaría conocer más sobre el ciberacoso? ¿De qué te gustaría conocer y aprender más y por qué? Sí, me gustaría saber más sobre las consecuencias legales y cómo proteger mi privacidad online. Siento que es algo que todos deberíamos aprender para defendernos y también para no ser cómplices sin darnos cuenta. ¿Qué sugerencias podrías hacer para un podcast, un video, un artículo periodístico o la publicación de fotos que hablen o informen sobre el tema del cual estamos conversando? Creo que sería realmente bueno hacer un podcast con testimonios reales, pero anónimos, para que la gente se identifique. También infografías con pasos para denunciar o qué hacer si ves ciberacoso y usar lenguaje claro y juvenil para que más personas conecten. Muchas gracias por compartir tu experiencia y opinión sobre este tema tan importante. Esperamos que más jóvenes se animen a hablar y actuar frente a esta realidad.